del Comité de Rehabilitación Neurológica. Buenas noches con todos, colegas. Gracias, doctora Mariel Alberto. Iniciamos esta actividad presentando al Comité de Rehabilitación Neurológica, que surge, como dice, a partir del incremento de patologías del sistema nervioso, tanto periférico como central, y es una de las principales causas de discapacidad en Latinoamérica. No obstante, en muchos casos pueden prevenirse con el cambio de hábitos de estilos de vida y el control médico adecuado de factores de riesgo. A nivel global, la Organización Panamericana de la Salud reporta que aproximadamente 1 de cada 3 personas con afecciones neurológicas tienen esto como una causa de enfermedad y discapacidad a nivel mundial. Más del 80% de casos de muerte por motivos neurológicos se producen en países de ingreso medio o bajo y el acceso a tratamiento es muy variable. Entonces, por eso es importante, ¿sí? La neurorehabilitación va a favorecer la neuroplasticidad y como consecuencia el paciente podrá compensar o minimizar las alteraciones funcionales y fomentar su independencia en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorando así su calidad de vida. Entonces, voy a presentar a quienes me acompañan en este comité. La doctora en ciencias Jimena Quinzaños Fresnedo, que es jefe de la División de Rehabilitación Neurológica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra de México, profesor titular de la alta especialidad en rehabilitación neurológica, con múltiples publicaciones y cursos nacionales e internacionales relacionados con la rehabilitación neurológica. El doctor Jorge Hernández Franco, jefe del Departamento de Rehabilitación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México, profesor titular del curso especial de alta especialidad en neurorehabilitación con múltiples investigaciones en pacientes con enfermedad vascular cerebral. El doctor Israel Sánchez Villavicencio, que cuenta también con el posgrado de rehabilitación neurológica, profesor de la alta especialidad y labora también en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y se desenvuelve también en la práctica privada. De Perú, lo conforman el doctor Sergio Villegas, que es especialista con alta especialidad en medicina electrodiagnóstico y trabaja en un centro privado de neuromonitoreo intraoperatorio. La doctora Rosa Licetti, que también es especialista y trabaja en el INR, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón de Perú, con más de 10 años trabajando en el Departamento de Lesiones Medulares, tanto en la jefatura como médico asistente. Es además docente de pre y posgrado de la especialidad. Y bueno, esperamos que por motivos laborales puedan sumarse más adelante a la reunión. También nos acompaña el doctor Yacir José Hoyos Rojas, médico asistente en la Unidad de Rehabilitación Neurológica del Hospital Nacional Cayetano Heredia de Perú, quien también trabaja en la práctica privada y es docente de posgrado. Y bueno, me presento, yo soy la doctora Pilar Merino Regoso, jefa del área de lesionados medulares del Hospital Nacional de la Policía de Perú, con alta especialidad en rehabilitación neurológica y docente de pre y posgrado de la especialidad. Vamos a empezar con los colegas del comité, detallando un poco cuáles son las áreas que maneja rehabilitación neurológica como tal y quiénes nos suman en este equipo de trabajo. Sí, entonces abro el micrófono, doctores. La rehabilitación neurológica, buenas tardes, es la conformación de un grupo interdisciplinario. Como su nombre lo dice, yo lo entiendo de esa manera, va a procurar manejar al paciente neurológico y hablando de paciente neurológico nos referimos a todo tipo de paciente, tanto a nivel central, daños a nivel central como a nivel periférico y a quienes incluye a todos los profesionales de la salud que puedan tener algo que abonar o contribuir de manera positiva al paciente, desde el terapeuta del lenguaje, desde el urólogo, desde el dermatólogo, hasta los profesionales que estamos más cercanos, como puede ser el rehabilitador, el neurólogo, el neurocirujano. Entonces, estas son las áreas y aprovecho también para comentar que una de las
de los puntos que debemos promover mucho, y esta es una de las actividades que estamos realizando ahorita, es la actividad académica desde etapas tempranas con residentes para sensibilizarlos acerca de la importancia de hacer una rehabilitación temprana para el paciente neurológico. Es mi punto de vista. Doctora Quinzaños. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches para algunos. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que nos comenta el doctor Hernández Franco. Añadiría pues simplemente que como parte del equipo también nosotros trabajamos muy en contacto con personal de enfermería, trabajo social y un punto clave son los ingenieros biomédicos que pues nos ayudan tanto en el manejo de los pacientes de forma individual como también en procesos de investigación. Gracias. Sí, una de los miembros importantes también es la familia, ¿no? Que muchas veces puede ser un facilitador, algo que tenemos que todos ampliar esa perspectiva, ¿no? Muchas veces la familia puede sumar, pero también puede ser una barrera. Entonces hay que tratar de justamente identificar, ¿no? En quiénes podemos apoyarnos y justamente hay que encontrar las herramientas para poder trabajar en equipo con los demás especialistas. ¿Mm? Doctor José. Sí, buenas noches con todos, buenas noches colegas. En primer lugar, me gustaría mencionar principalmente a los doctores en formación, los médicos residentes, que el área de rehabilitación neurológica, si bien engloba tanto las patologías a nivel del sistema nervioso central y periférico, nosotros lo manejamos en diferentes o lo clasificamos en diferentes subáreas para manejar de manera más específica y realizar un manejo más individualizado de cada paciente, sin esto que signifique que toda la rehabilitación neurológica en algún momento va a estar relacionado. Dentro de la rehabilitación neurológica, pues encontramos el daño cerebral adquirido, las lesiones medulares, las patologías neuromusculares, lesiones de nervio periférico. Como pueden observar, es un área bastante amplio dentro de la rehabilitación y pues es un área que si les interesa, hay mucho trabajo por hacer y nosotros como fisiatras debemos ser los líderes del equipo multidisciplinario que ya mencionaban los doctores para un correcto manejo de nuestros pacientes con patología neurológica. Muchas gracias, doctor José. Pues sí, entonces tenemos que trabajar en equipo, ¿no? No solamente con médicos especialistas, sino con un equipo multitransdisciplinario, ¿sí? Entonces, eh, una de las prácticas muy interesantes que aprendí en México era justo eso, ¿no? De manera periódica nos reuníamos con todo el equipo discutiendo cada caso y eso me parece que es muy fructífero para los pacientes. Eh, ¿Cómo consideran, doctores, que es la formación o el perfil primero que tiene que tener, ¿no? El médico fisiatra especialista en esta área de la rehabilitación y si hay alguna diferenciación luego, digamos, de la parte de la especialidad? Ustedes en México cuentan con el especialidad. Esa pregunta va más para ustedes, colegas mexicanos. Pilar, preguntas por el perfil. Sí, ustedes dentro de su malla curricular, pues elaboran un perfil, ¿no? Justo del médico fisiatra con alta especialidad en rehabilitación neurológica. No. ¿El que tiene, qué conocimientos debe tener o el que es candidato a hacer la especialidad? Porque no entiendo muy bien la pregunta, le ofrezco una disculpa. Mm, Podríamos conversar de ambas partes, ¿no? Aquí en Perú les comento la especialidad son 3 años
y no contamos con la alta especialidad. Sí, entonces, ya que pues en Latinoamérica no todos los países cuentan con este tipo de Sí, formaciones, sí me los parece que sería candidatos importante. por parte de nosotros debe haber terminado la especialidad en medicina de rehabilitación o ser fisiatra, debe tener un promedio que debe cumplir. Y yo creo que el perfil más que nada es que le apasione la rehabilitación neurológica. Yo creo que otra cosa no. Podemos hablar de entrevistas, podemos hablar de filtros acerca de exámenes. Creo que es importante que tenga un excelente promedio, pero lo más importante es que le apasione como a nosotros esta área y que tenga interés en hacer sobre todo investigación, porque hay que entender que la rehabilitación es un área en bonanza, que está creciendo todavía, no hay nada escrito acerca de ella, ¿no? Entonces, es un poquito general la pregunta que me hace y yo creo que la contestaría de esa manera, ¿no? Creo que debe tener mucho interés en hacer la revisión neurológica y apasionarle, ¿no? Creo que ese es el perfil que yo buscaría. Gracias, doctor Jorge. Doctora Jimena, Bueno, pues nuevamente coincido con el doctor Jorge Hernández. En realidad nosotros también tenemos, pues el único, digamos que requisito es que sean especialistas en rehabilitación o fisiatras, como se conoce en otros países. Y pues lo mismo, o sea, tenemos un sistema de selección, pero algo que es muy importante es, pues eso, la pasión, el gusto por esta área de la rehabilitación. Sobre todo que, bueno, pues los pacientes a los que se van a afrontar son pacientes difíciles, no solo por la complejidad biológica, sino que también por la complejidad psicológica, social. Y bueno, pues entonces es necesario que haya un verdadero interés, una verdadera pasión por el tema. En cuanto al perfil ya del egresado en rehabilitación neurológica, pues bueno, es un médico que es especialista en rehabilitación ya de antes y bueno, pues durante el año que dura el alta especialidad en rehabilitación neurológica, pretendemos que aprendan conceptos relacionados con la discapacidad en las diferentes patologías del sistema nervioso, como se ha comentado, tanto central como periférico. Algo que sí nos solicita la UNAM y que bueno, quiero hacer también énfasis en algo que comentó el doctor Hernández Franco, es que lo que nos piden es un proyecto de investigación. Entonces, al ser un posgrado, también se necesita que se involucren en la investigación y que culminen este año de aprendizaje con un proyecto de investigación que finalmente discuten pues entre expertos en el tema, ¿no? Bueno, el mapa curricular y demás es algo muy extenso, no quiero extenderme más, pero pues básicamente ese sería el perfil del egresado de la alta especialidad. muchas gracias, doctora Jimena. Doctor José, Sí, también coincido con los doctores. Mencionar que nuestra realidad es Latinoamérica, en el cual muy pocos países cuentan con esta alta especialidad que es la rehabilitación neurológica. Y a nivel mundial también pues existen los fellowships en rehabilitación neurológica, en daño cerebral adquirido, lesión medular, eh, que si bien es cierto, es innegable su importancia y proporciona pues algo más estructurado en la formación de los médicos fisiatras para el manejo de la rehabilitación neurológica. Sin embargo, viendo nuestra realidad como principalmente Sudamérica, no tenemos este sistema de formación de los fisiatras en neurorehabilitación o rehabilitación neurológica, lo que nos obliga a nosotros los fisiatras que por afinidad y por la alta demanda de pacientes con patología neurológica, pues estemos recibiendo constantes capacitaciones, cursos, congresos, pues lectura de bibliografía la más actualizada para poder enfrentarnos a estos pacientes de la mejor manera. Recordemos que no todos tienen esta capacidad de pues realizar, ¿no? En un país externo la alta especialidad, un fellowship, que si bien es lo ideal, pero la gran mayoría, como ustedes pueden observar aquí en Latinoamérica, no tienen esa capacidad y la población, como mencionó la doctora Pilar, es bastante alta.
esto más que ser algo negativo, pues es un reto para que nosotros podamos verificar y ver qué podemos hacer, ¿no? Tal vez capacitaciones continuas a los médicos fisiatras, incentivar la apertura de programas de alta especialidad en otros países fuera de los que ya tienen, o tal vez enviar a los médicos a través de programas estatales a hacer estas altas especialidades en los países o fellowships en los países que sí tienen esta capacidad. Gracias, doctor José. Voy a eh, comentar un mensaje que me ha llegado de la doctora Solángel Hernández. Dice, para trabajar en rehabilitación neurológica se necesita pasión, paciencia y compromiso, además de un enfoque interdisciplinario basado en la evidencia. Es fundamental comprender la neuroplasticidad, adaptar estrategias a cada paciente y fomentar su autonomía, siempre con empatía y dedicación. Y justo quería comentar esta parte de mi experiencia, uno de mis maestros de aquí, de mi sede, el doctor Kasma, que siempre nos decía, ¿no? Rehabilitación muchos ven como pues las algias, ¿no? Los pacientes traumatológicos, ¿no? Pero hay pacientes emblemáticos, ¿no? Que son justamente estos pacientes, estas personas con discapacidad, a los que muchas veces les es difícil tener el acceso, ¿no? Y como dice el doctor José, por lo menos nuestra realidad es que no muchos pueden hacer estos tipos de formaciones, ¿no? Entonces, definitivamente me parece que hay muchas cosas por compartir, ¿no? Eh, Son diferentes las realidades que tenemos en Latinoamérica, pero si bien algunas barreras son similares, me parece importante compartir las experiencias para encontrar maneras de estandarizar algunos manejos y tal vez encontrar soluciones, ¿no? Que tal vez no las habíamos identificado. Gracias, doctora Solángel, por su aporte. Muy bien. Eh, Vamos a conversar un poco sobre las perspectivas, ¿no? En esta área de la rehabilitación. Personalmente, justo siguiendo esta línea de las personas con discapacidad, uno de los retos, por lo menos que tengo en mi institución, es que el paciente muchas veces le cuesta enfrentar este cambio, ¿no? Ya que muchas veces queda con muchas deficiencias, con muchas limitaciones. Yo trabajo en un hospital de personal policial, entonces para los titulares, pues su trabajo cambia totalmente. Entonces es todo un proceso que incluye justamente por eso otros miembros en el equipo, ¿no? Me parece que esa es un área que todos debemos de mantener en esa línea, ¿no? La parte del apoyo psicológico, que muchas veces en otras áreas, tal vez como eh, unidades de cuidados intensivos o intermedios, se deja un poco de lado y es en estos pacientes que cuesta un poco más la adherencia al tratamiento, ¿no? De rehabilitación, me refiero. Doctores, miembros del comité, no sé si ustedes quieren compartir algo adicional respecto a las perspectivas de esta área de la rehabilitación. Doctora Jimena. Bueno, lo que comentas, Pilar, es muy cierto. Y bueno, pues a nosotros la forma en la que ayudamos a los pacientes a afrontar estas situaciones es mediante el equipo multidisciplinario, una vez más. Hacemos sesiones que llamamos de confrontación junto con el área de psicología, el área de trabajo social, con la idea de explicar cuál es la situación, cuáles son pues las perspectivas, como bien dices, qué es lo que el pronóstico que esperamos y bueno, de esta forma empezar a empoderar al paciente. Comentabas anteriormente que tenemos estas sesiones de integración donde se discute con todo el equipo semanalmente, pues cada caso con la idea de plantear objetivos
de forma semanal y muchas veces incluimos también al paciente en esta toma de decisiones. De esta forma, pues va él también aprendiendo mejor cuál es su patología, pero no solo eso, sino que ayuda en la toma de decisiones, lo cual lo empodera y lo ayuda finalmente a independizarse del sistema de salud. Gracias, doctora Jimena. Mm, Doctor Israel. Sí, muchas gracias. Creo que también una de las perspectivas que se deben de tener es precisamente que estos equipos multidisciplinarios pues existan en todos lados, porque desgraciadamente pues sí tenemos muy buenos ejemplos de instituciones, hospitales que trabajan bajo estos sistemas, pero que desgraciadamente el impacto termina siendo muy poco en comparación de toda la población que tiene estos requerimientos. Y al final de cuentas, creo que el generar un conocimiento para los especialistas en rehabilitación neurológica, pues también tiene que extenderse a otras áreas, porque si bien es cierto que muchos especialistas quizá tenemos algún déficit o algún problema dentro del área de la rehabilitación neurológica, si nos extendemos a psicología, si nos extendemos a psiquiatría, si nos extendemos a otras áreas que son parte del equipo multidisciplinario, pues muchas veces nos encontramos lagunas mucho más grandes en cuanto al manejo del paciente y eso pues obviamente va a limitar la evolución que nosotros esperamos. Efectivamente, doctor Israel, comparto su punto de vista. Entonces, pues parte de nosotros mismos, ¿no? Quienes tenemos acceso a los alumnos de pregrado, cuando vamos a piso a responder interconsultas, en hospitalización, ¿no? Llamar ahí a los internos, a los residentes, hacer respetar nuestra especialidad, ¿no? Decir por qué sí está bien indicada un manejo, ¿no? Una sesión de rehabilitación, cuál es el objetivo que queremos trabajar, ¿no? Teniendo siempre en cuenta criterios de seguridad, ¿no? Bajo los que sí se puede trabajar al paciente y cuando no, también sustentarlo de una manera adecuada, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero sí, que le hagan rehabilitación como si fuera pues cualquier cosa y no es así, ¿no? La medicina basada en evidencia justo nos muestra eso. Mm, Uno de, o una de las principales barreras que también encontramos, ¿no? Es algo que había mencionado el doctor Israel, ¿no? El que muchas veces no se cuenta con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, pues va a depender, ¿no? Del lugar en donde estemos, tratar en todo caso de identificar la necesidad, si es posible referirlo, ¿no? Al, al profesional correspondiente, ¿no? La idea es finalmente que el paciente sea el beneficiario, sí, en el outcome. Doctor José. Sí, recordemos que las expectativas de la rehabilitación neurológica son bastante prometedoras. Siento que es el área de la rehabilitación, no sé si estaré en lo correcto, que hay más, más expectativas a futuro, ¿no? En tema de tecnológico, de avances, etcétera. Sin embargo, si nosotros no empoderamos nuestra especialidad, y en este caso, esta área que es la rehabilitación neurológica, como decían previamente, si no lo sabes, no lo piensas. Entonces, muchos, tal vez neurólogos o algo de las otras especialidades, si no saben de nosotros, no van a pensar en nosotros, ¿no? Entonces, debemos empoderar en general la rehabilitación y específicamente la rehabilitación neurológica para que seamos parte de un manejo integral de todas las especialidades involucradas en la rehabilitación neurológica. Pero para esto debemos estar correctamente, mm, debemos conocer correctamente la patología que estamos tratando, porque debemos estar a la par en el conocimiento de un neurólogo, de un neurocirujano, para que puedan contar con nosotros dentro del manejo, ¿no? Si
Si nosotros llegamos sin esta capacidad de entendimiento de estas patologías, pues vamos a tener en menos tanto la especialidad y en este caso la alta especialidad o el fellowship que nosotros tengamos de la neurorehabilitación. Gracias, doctor Jorge. Yo quiero hacer un comentario que a lo mejor va un poquito más allá del escenario ideal para la rehabilitación neurológica. Nos ha tocado a algunos ver cómo ha evolucionado la rehabilitación neurológica desde hace muchos años. Y creo que parte también de lo que tenemos que hacer como nuestras actividades académicas es tratar de alguna manera, explicarle sobre todo a los alumnos qué no es rehabilitación neurológica. Y tenemos en una balanza, por un lado comercial, demasiados aparatos tecnológicos que no tienen ninguna probidad, no tienen ningún sustento para hacer, pero que si vamos a un congreso nos lo venden como que el paciente que tuvo un EBC va a tocar un concierto de piano de Chopin, o bien también que tenemos que hacer una rehabilitación más basada en la comunidad. Estamos en una situación en la cual tenemos que ser muy cuidadosos porque hay una contaminación altísima de información de qué es rehabilitación neurológica. A mí me encanta ver que algunos pacientes compran una manita automática que le inflan y mueven la mano en Amazon y tantas cosas que no podemos decirles que sí o no funcionan. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y también evitar que médicos en rehabilitación pongan su negocio de rehabilitación neurológica en el que llegan y como si fuera un paquete de McDonald's les ponen estimulación magnética transcranial, lo suben a un robot y le inyectan a lo que sea toxina, lo que quieran. Yo creo que es parte muy importante de la perspectiva futuro, tratar de transmitir, y ojalá que sea el propósito de estas conferencias, que, y no es que sepamos que es rehabilitación neurológica, pero sí hay muchas estrategias y mucha información que es errónea, no quiero decir basura, pero mucha información que es errónea para los que están saliendo y la mentalidad muchas veces de las generaciones nuevas es más que nada desarrollar destrezas, comprar un aparato tecnológico y creen que la tecnología es igual a la mejor rehabilitación neurológica. No es mala la tecnología, por supuesto que es muy útil, pero todos deben ser candidatos para determinado tipo de tecnología. Tenemos que ser cuidadosos y creo que gran parte del trabajo en rehabilitación neurológica es, como se mencionaba, hacer investigación y tratar de transmitir un conocimiento un poco más sustentado académicamente. Yo creo que eso podría ser un punto importante que tuviera que tratarse en futuras pláticas, ¿no? Seguramente de los participantes que están ahorita piensan que rehabilitación neurológica es todo lo que se pensaba hace 50 años y no tenemos nada en contra de ello, que es neurodesarrollo y técnicas que se desarrollaron de esa manera y no tiene nada en contra de eso, está bien que se siga haciendo, pero también lo importante es tratar de empatar y ver qué es lo que está sucediendo ahorita con tanta capacidad de acceso a la información. Y es tratar de permear, es un trabajo sumamente fuerte, no sé si los demás miembros de este comité piensen lo mismo o se han topado con esto, pero tenemos que tratar de leer más, explicar más, y tratar de ser un poquito más cuidadosos en qué transmitimos a los alumnos. Perdón que me extendí, doctora. Está súper bien, doc. Muchas gracias, más bien. Eh, ¿Alguien más que desee comentar sobre esta última parte que justo estamos empezando? Doctor Israel. Bien, creo que sumándome a lo que comentó el doctor Jorge, sí creo que igual la parte de la enseñanza actualmente pues está desvirtuando un poco porque estamos perdiendo esa capacidad clínica que era uno de los fuertes o de las cosas que siempre presumíamos los rehabilitadores. Actualmente muchas generaciones están yendo hacia la parte invasiva, hacia la parte de manejo del dolor mediante tratamientos, perdiendo muchas veces esa parte clínica que nos permitía llegar al diagnóstico y el poder diseñar objetivos de tratamiento que a veces iban a ser más benéficos para el paciente a largo plazo. Entonces, nuevamente creo que esta parte de volver a reforzar la parte educativa en la rehabilitación neurológica, porque depende muchísimo de la clínica, es muy importante y ojalá que sea uno de los propósitos y objetivos de estas reuniones.
Gracias, doctora Jimena. Bueno, pues Yo pago a nombre de Benito Miranda, que está ese. Pero así, el que bueno, gracias. Concuerdo totalmente con los doctores, es bien importante la capacitación. Efectivamente, bueno, pues como decíamos, los pacientes con discapacidad de origen neurológico pueden ser complejos, entonces el establecer objetivos de manejo siempre centrados en el paciente y como ya comentaba también la doctora Hernández, Sol Ángel Hernández, siempre basados también en la evidencia. Efectivamente, existe un montón de tecnología, un montón de cosas que se ven maravillosas, pero que, bueno, quizá todavía no tienen la evidencia suficiente para ser utilizada. Y la otra, las estrategias que nos pueden ayudar a cumplir estos objetivos que se han comentado pueden ser muchas y podemos tomar lo que tengamos a la mano para poderlas cumplir. Siempre es importante conocer estos principios de la neurorehabilitación, ¿no? Que están, pues, tienen que ver con la neuroplasticidad y buscar en nuestro medio qué es lo que podemos utilizar para fomentar esta neuroplasticidad y cumplir los objetivos, que no siempre van a ser neuroplasticidad, sino también manejo de complicaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo, en ese sentido tiene que ir la capacitación de los alumnos de pregrado, de posgrado, y hacer énfasis en no dejarse apantallar por la maravillosa tecnología que de pronto nos quieren vender. Gracias, doctora Jimena. Pues sí, coincido también, ¿no? No todos los hospitales, sobre todo nacionales, me imagino que de Latinoamérica pueden tener acceso justamente a tecnologías de última generación, ¿no? Entonces, pues los que tienen esa oportunidad, aprovecharlos, pero recordar que también el recurso humano, ¿no? Y las bases, como mencionaban, ¿no? Los doctores Jorge e Israel, pues son fundamentales. Como decían los médicos antiguos, desde semiología, pues justamente ahí identificamos, ¿no? Algunas cosas que muchas veces nos llaman más la atención de algún paciente neurológico, ¿no? Entonces, poder darle las mejores herramientas al paciente para lograr sus objetivos. Muy bien. Doctora Perdón, un poquito relacionado con la tecnología, quizá valdría también la pena hablar de las asistencias técnicas para, pues, ayudar con funciones, que esto, bueno, muchas veces, pues, un paciente sí va a requerir una silla de ruedas, una OTP, y aquí sí tenemos el problema de la accesibilidad. Bueno, en México, por supuesto, hay dificultad para la compra de todo este equipo, para la adquisición, tenemos que llegar a situaciones legales, etcétera, pero en Latinoamérica también hay muchísimos problemas de acceso a estas ayudas técnicas. Algo que también yo he visto, pues tanto en México como en otros países que he tenido la oportunidad de conocer, es que hay mucha creatividad y también pues, hay ingenieros que utilizan diversos materiales, que proponen pues, soluciones económicas a esta situación. Y bueno, creo que es un punto también importante que pues nos pega a todos en la región, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias, doctor José. Coincido con los doctores, la realidad de Latinoamérica pues no nos permite eh, tal vez tener algunas herramientas. Sin embargo, sé muy bien por la experiencia que tanto nosotros los fisiatras como los fisioterapeutas, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, especialmente en nuestra región, son bastante creativos, como mencionaba la doctora Jimena, y pues les permite trabajar de manera correcta lo que mencionaban, la neuroplasticidad para recuperación, en este caso el control motor o las diferentes áreas con discapacidad de los pacientes neurológicos. Esto no quita que los avances tecnológicos con una correcta evidencia científica
que se utilizan en países que sí pudieran tener esta accesibilidad, pues con la evidencia adecuada y las características que nos mencionan, pues en algún momento nosotros podamos tener esa capacidad y pues utilizar estas tecnologías que, disculpen, ¿me pueden escuchar? Sí, ok. Que no solo nos sirven, como mencionaba el doctor Hernández, estas manitas en Amazon, sino que, por ejemplo, la guía ecográfica, la guía electromiográfica, un teléfono celular que nos permite contactar con un paciente, la telemedicina, todo esto hacen uso de la tecnología, si bien no estas herramientas que se dan uso por dar uso, sin embargo, hay que estar a la par de las herramientas que nos brinda la actualidad para poder hacer uso y hacer un manejo bastante adecuado de nuestros pacientes con problemas neurológicos. Gracias, doctor José. Pues sí, ¿no? Entonces, justamente parte del rol del médico en general es educar al paciente, ¿no? Educar a su población, ¿no? Algo que también es uno de los objetivos de la RBC, ¿no? De la rehabilitación basada en la comunidad. Entonces, hay que tratar siempre de situarnos, ¿no? En dónde estamos trabajando, ¿no? Dónde estamos desarrollando nuestra especialidad, ¿sí? ¿Alguien más de los colegas del comité que quiera hacer algún comentario antes de pasar a preguntas del público? Doctor Villegas. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, en mi área específica es de electrodiagnóstico, pero se relaciona obviamente con lo que es la rehabilitación neurológica en general. En este caso, tal vez una parte que no se ha comentado mucho, que son las lesiones, ¿no?, de nervios periféricos, que en sí es, a pesar de que son bastante comunes, ¿no?, las más conocidas eh, que sabemos de alta frecuencia, como parálisis facial, lesión, ¿no?, del nervio mediano a nivel del túnel de carpo, nervio cubital, nervio peroneo, etcétera. No, también he visto en mi experiencia hasta ahora, hay también un gran déficit de conocimiento, no solamente en los colegas médicos generales y de otras especialidades, sino también incluso en propios médicos fisiatras, ¿no? Tanto a nivel de cuando se están formando residentes como ya de especialistas, y quizá también sea necesario enfocarse en fortalecer estos conocimientos, ya que se tratan de patologías, como mencioné, bastante comunes, y también en su relación, como mencionaron también anteriormente, con el uso de las técnicas de diagnóstico que existen, ¿no?, y tratamiento, ¿no? Como ya sea electrodiagnóstico, también la ecografía musculoesquelética. A esto se han añadido también, ¿no?, debido a la pandemia, otras lesiones, ¿no?, producto en el caso de los pacientes que estuvieron mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos, ¿no? En promedio, al inicio, sobre todo de la pandemia, al menos personalmente pude atender, ¿no?, pacientes que habían estado 2, 3 meses, ¿no? Al inicio de la pandemia veíamos pacientes que no habían sido tocados por ni médico fisiatra ni terapeuta físico durante todo ese tiempo, y pues salían con secuelas musculoesqueléticas, respiratorias, neurológicas importantes, ¿no? Entonces, y luego ya, al menos acá, al menos en Lima, en Perú, pues empezamos a entrar más, ¿no? Desde UCE ya se crearon protocolos, ¿no?, en que entrábamos los médicos fisiatras, pues, los terapeutas físicos, hasta respiratorios, incluso de lenguaje, ¿no? Pero me refería a este caso específico porque también ha aumentado el número de secuelas, ¿no?, neurológicas periféricas, ¿no? En este caso
polineuropatías, ¿no? Polineuromiopatías del paciente crítico, sobre todo, y que ha llevado también a una mayor necesidad de que haya un conocimiento entre todos los colegas y sobre todo entre los colegas rehabilitadores, fisiatras, de este tipo de patologías. Quizás sea también, podríamos ir enfocándonos también, como ya parte del trabajo del comité al futuro, reforzar, ¿no? Estos conocimientos, tanto desde las bases, desde lo más básico, ¿no? Desde los conceptos básicos hasta, hasta lo que ya es el manejo especializado, tanto en diagnóstico como en tratamiento, ¿no? Listo, Doc. Muchas gracias. Entonces, eh, pues si ya no hay más eh, comentarios, aportes por el momento de parte del comité, pues poco a poco en las sesiones vamos a ir compartiendo más experiencias. Eh, Pasamos a las preguntas de los asistentes. Colocan, hay una serie de reportes de que la terapia en espejo puede mejorar la recuperación funcional en pacientes con enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que están involucrados en su eficacia? Doctor Jorge, lo veo sonreír, tal vez. Sí, porque quieren que demos una clase de Quisiera. fisiología a las 7 de la noche de México después de ver COVID. A mí me gustó mucho hablar de terapia de espejo hace que será unos 20, no, 15 años más o menos. Mencionaba siempre en aquella época. Bueno, nada más a decirles que la terapia de espejo es el preámbulo de lo que vemos ahora como realidad virtual y robótica. Y hablábamos de los 5 sentidos, lo que es el olfato, el tacto, el gusto. Pero finalmente yo mencionaba que había un sexto sentido que es la imaginación. Y para la persona que nos hace esta pregunta, la imaginación inclusive ha trascendido ya del espejo, que es una terapia muy buena. Ahorita le contesto su pregunta brevemente porque es un poquito profunda, pero y tampoco se sabe exactamente a ciencia cierta, pero ha trascendido con el tiempo a lo que son las realidades virtuales. Y actualmente el elemento fundamental de la terapia con espejo se llama interfaz humano-máquina. Y la interfaz humano-máquina lo que hace es precisamente poner un gorro a una persona y lo que hace es que la persona imagina, y el sexto sentido es la imaginación, imagina el movimiento y lo que hace es traducirlo en un estímulo eléctrico, un electrodo a la mano, y entonces esto lo está haciendo constantemente. Entonces, la imaginación o la imaginería es precisamente lo que se hace junto con la terapia de espejo. Que si uno lee los artículos, creo que el 99% de mis colegas no me dirán que no, hablan sobre cómo surge a partir del manejo del amputado, para el manejo del dolor, bla, bla, bla. Pero básicamente la persona que haga la pregunta sería meternos en áreas que aún no son sustentables. Yo, no que colgara la toalla, pero no había mucha información acerca de esto. A lo mejor alguno de los colegas sabe más, pero hablaban sobre células espejo. Y las células espejo es un área que ha sido estudiada sobre todo en primates. Y esta área de células espejo, pues es precisamente las áreas que se activaban cuando un primate veía que otro primate tenía una paletita de sabor en la boca y se activaba este deseo evocaba ese pensamiento de estar chupando la paletita, ¿no? Entonces, básicamente es hablar de células espejo en el nivel cortical. Las áreas, no las recuerdo ahorita, 7 de la tarde, si algún colega las recuerda, 7 de la tarde en México no las recuerdo, pero es cosa de ponerse a revisar. Pero ya lo dejé de revisar hace mucho tiempo porque no había una sustentabilidad. Entonces, sigue siendo todavía una estrategia muy útil. Inclusive si uno ve literatura acerca de qué es mejor, y esto es muy interesante de los estudios que hizo Van Berbeek en los Países Bajos, en una estadística o escala de Forrest, un Forrest plot, pone del lado derecho y las células, la terapia con espejo rebasa por mucho en la recuperación de la mano en el EBC a un robot, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que pensar que por no tener tecnología no es tan útil, ¿no? Sino que la terapia con espejo es bastante buena. No sé si algún colega se acuerda de las áreas, yo en realidad no, pero si me quiere dar su correo, con gusto reviso mis pláticas antiguas y le doy con gusto las áreas que yo revisé en aquella época. No sé si con eso contesto su pregunta y es muy útil la terapia con espejo.
Muchas gracias, Doc. Tenemos algunas preguntas más y estamos un poco contra el tiempo, así que creo que lo dejaremos de tarea de paso. Tenía una segunda parte a esta pregunta. ¿Existe evidencia científica actual que respalda el uso de estimulación transcraneal no invasiva en la neurorehabilitación y cuáles son sus principales desafíos en la aplicación y entornos clínicos? Bueno, en mi hospital no trabajamos con este tipo de manejos, no sé, doctores, si en sus sedes. El doctor Pablo Chelnik de Estados Unidos, argentino él, el doctor Leo Cohen, también argentino, que está en el NIH, han hecho muchos estudios y hay otros estudios por parte de un doctor que se da ahorita el nombre en Inglaterra, en el cual se ha visto que para el aprendizaje es bastante útil la estimulación magnética transcraneal. De hecho, había resultados muy interesantes a principios de este siglo con la estimulación magnética transcraneal. Desafortunadamente, como mencionaba el doctor Pablo Chelnik, siguen siendo todavía muy efímeros los resultados. Finalmente, lo que se hace es estimular de manera muy básica. El estímulo es en hercios, entonces menos de un hercio se inhibe hemisferio que está sobreactivado y más de un hercio se activa el hemisferio que está inactivo o que está afectado en el EBC. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde trabaja la doctora Quinzaños, han hecho estudios muy interesantes con la estimulación magnética transcraneal, con trenes, me parece, doctora, trenes de impulso que se están manejando ahorita para la estimulación magnética transcraneal. Hay algunos bemoles acerca de esto, como cefaleas posterior al tratamiento, pero sigue siendo muy promisorio el uso de la estimulación magnética transcraneal. Desafortunadamente, no sé, a lo mejor otra 15 años sepa un poquito más acerca de resultados que tengan más palpables, pero lo que yo tengo conocimiento es que son efímeros aún los resultados en recuperación motora. En cuanto a espasticidades sigue siendo un poquito efímero todavía, pero en cuanto a aprendizaje es bastante útil. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctora Jimena. Bueno, nada más añadir que existe la estimulación magnética y también la eléctrica. En cuanto a la estimulación magnética, como bien dice el doctor, hasta donde yo sé, hay puros ensayos clínicos. Es decir, al momento todavía no hay revisiones sistemáticas con metaanálisis en cuanto a la recuperación motora ni en EBC ni en lesión medular. Se han estudiado también en Parkinson, en otras patologías, pero siguen siendo ensayos clínicos no de gran calidad metodológica. Entonces, sí, la evidencia aún es limitada. Y los retos son que, bueno, pues son equipos costosos, que, bueno, pues es difícil tenerlos ahí. Por ejemplo, nosotros teníamos uno con el que empezamos esta investigación que comentaban y dejó de funcionar, el mantenimiento ha sido prácticamente imposible, entonces la reparación, el tenerlos bien durante mucho tiempo también se ve limitada, digamos que tienen esta obsolescencia programada de la que tanto se habla. En cuanto a la estimulación eléctrica transcraneal, sobre todo se ha estudiado para dolor y lo mismo, existen ensayos clínicos aislados sin evidencia contundente aún hasta donde yo sé. Muchas gracias, doctora Jimena. Vamos a ver si nos alcanza una o dos preguntas más por ahora el tiempo. Nos consultan en sus países qué papel juegan los hospitales públicos y privados en el manejo de los pacientes neurológicos, ya que en República Dominicana, por ejemplo, tenemos escasez de centros, clínicas y hospitales que se dediquen exclusivamente a estos pacientes y los centros privados prefieren a los pacientes particulares porque son económicamente más rentables. Pues brevemente puedo comentarles, en mi institución actualmente no contamos con hospitalización de pacientes neurológicos, los trabajamos a modo de interconsultas, pero en la práctica sí les damos una visita diaria, verificamos sus terapias y podemos hacer ajustes en relación a su evolución en el día a día. Doctor José levantó la mano, me parece. Sí, mencionar que el papel de los hospitales generales, en este caso hospitales estatales, es muy importante en el manejo de los pacientes con problemas neurológicos, en este caso principalmente en los pacientes con daño cerebral adquirido en las etapas más tempranas, en la etapa tanto hiperaguda y aguda de los ACVs o strokes.
Es muy importante el manejo y las diferentes guías de las diferentes asociaciones menciona este manejo, como les mencionaba, en la etapa aguda, los primeros 7 días, incluso hiperaguda si el paciente está estable clínicamente, pues hacer una evaluación correcta y si es posible también el inicio de la rehabilitación en estos pacientes en los ambientes tanto de emergencia, en los pacientes hospitalarios. Y esto se logra principalmente en los hospitales generales. Entonces, al inicio mencionábamos de empoderar a la especialidad, de ser los líderes en la recuperación y pues debería iniciar desde esta etapa por lo menos una evaluación inicial de los pacientes a través de diferentes escalas, por ejemplo, el NIS, muy importante, para poder observar las diferentes disfunciones que presenten nuestros pacientes y así armar un manejo adecuado, ¿no? A futuro en las etapas subagudas y crónicas, ya conocer a nuestros pacientes desde estas etapas tempranas. Muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta sería, ¿qué importancia tienen las figuras conocidas como hospitales de día en sus países en la rehabilitación del paciente con discapacidad de origen neurológico? En 1990 y pico, 95, 94, se pensaba que las tres elementos fundamentales para la rehabilitación neurológica era la intensividad, la tempranidad y tarea específica. Nada más que se pensó que se aplicaba a todo tipo de paciente neurológico, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson. Desafortunadamente, con el tiempo, los estudios nos han enseñado que no es esto 100% cierto. Y algunos hospitales siguen pensando, inclusive en México los hay, que lo ideal es internar al paciente para que reciba la terapia de manera, valga la redundancia, intensiva. Lo que yo en mi experiencia he visto es que los alimentan muy bien, inclusive suben de peso muy bien, pero el problema es que inclusive hay estudios en países desarrollados o con economías desarrolladas como países europeos o en Estados Unidos, donde el tiempo que dedican en estos lugares supuestamente de terapia intensiva es muy bajo, poco tiempo terapia ocupacional, terapia física. Entonces no ha sido el modelo ideal, aunque algunos lo siguen promoviendo, y creo que depende mucho del padecimiento. Por ejemplo, si es una lesión medular, probablemente tenga más utilidad algo de tipo intensivo, programado o internado, dependiendo de las características de cada paciente. Pero hay otros modelos y la intensividad la estamos cambiando, por lo menos en lo que se respecta a la enfermedad vascular cerebral, por una tempraneidad en el inicio del tratamiento, porque entre más temprano, más útil la rehabilitación neurológica. Pero hay algunos modelos que hablan de que sean más libres, más flexibles, menos estructurados y rígidos. Por ejemplo, en cuanto a que tiene que hacer a fuerza con una mano robótica este movimiento durante 1000 veces, como si fuera una rata pegando en la palanca para que coma la comida durante todo este tiempo, 1000 veces y que tenga la recuperación. El repetir algo no es aprendizaje, el repetir no reta al cerebro, el repetir no hace la plasticidad es algo natural, pero finalmente el aprendizaje es algo diferente y que tiene que ser retándolo al paciente. Y lo que está promoviendo a nivel de nuevas técnicas, y esto lo podemos platicar luego que hablemos de BC en algún futuro, en alguna plática futura, es el jugar de manera, o ser terapia lúdica de manera temprana para que sea libre el movimiento. Tratar de que el paciente se vea motivado a hacer el movimiento a través de avatares o a través de juegos o retroalimentaciones. Eso es mucho más útil que el tratar de hacer una repetición constante, ¿no? Esto es lo que quisiera yo comentar. Y todo modelo es bueno, inclusive rehabilitación basada en la comunidad es muy útil y lo que tenemos que hacer es empoderar al paciente, empoderar al familiar, al cuidador del conocimiento para que participen en el área de rehabilitación. Rompamos este paradigma de que dependen de algo, no debe centralizarse en nada la rehabilitación neurológica, tiene que ser algo que se trascienda al centro de rehabilitación, que sea un lugar de aprendizaje. Y yo quisiera nada más comentar brevemente, porque sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si me preguntaran qué es rehabilitación neurológica, es un proceso de aprendizaje.
no solamente para el paciente, sino para nosotros. Y tiene que ser para individualizar el tratamiento dependiendo de cada paciente. Y no sé, como decimos en México, no se claven con la tecnología, no se claven con una técnica. Si quieren, compren muchos espejos, pero hay muchas técnicas y cada terapia neurológica debe ser individualizada dependiendo de cada padecimiento. Muchas gracias, doctor Jorge. Creo que quedamos con ese cierre justo, ¿no? En aras del tiempo, a pesar de las preguntas, pues muchas gracias por su interés. Vamos a considerarlo para las futuras charlas. De todas maneras, si tienen alguna sugerencia, pues pueden escribirnos. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo y hasta otra oportunidad. Buenas noches con todos. Hasta luego.